buenas tardes, bienvenidos un día más al canal Palabra que da vida. Nos reunimos en esta tarde en torno al estudio de la tribu de Leví. Vamos a compartir en nuestras otras redes sociales y comenzamos con este estudio. Dios nos bendiga. Comenzamos con el estudio de la tribu de Leví. Dice así la palabra de nuestro Padre Celestial. Génesis 29:34 dice: Después quedó embarazada por tercera vez y dio a luz otro hijo, a quien llamó Leví, porque dijo: Ciertamente, esta vez mi esposo sentirá cariño por mí, ya que le he dado 3 hijos. Leví, hijo de Lea y de nuestro patriarca Jacob, tercer hijo de Lea. Hemos hablado y hemos comentado ya de que Lea era la esposa no querida, ¿no es cierto?, de Jacob. Y ella, cuando iba dando a luz los hijos, ella anhelaba que el amor de su esposo. Vamos a ir desglosando este estudio bíblico. Leví o Leví es un nombre propio masculino en su variante en español, procede del hebreo y significa el que une a los suyos. Eso significa el nombre Leví. Es un nombre hebreo, como toda la nación de Israel provienen de los hebreos. Los levitas no poseían tierra ni heredad. Como hemos visto en los otros estudios bíblicos, las 2 tribus anteriores, Rubén y Simeón, recibieron tierras cuando llegaron a la tierra prometida. Acá, en el caso de Leví, la tribu de Leví, ellos no recibieron tierra porque ellos estaban dedicados al servicio del templo. Amén. Puesto que su única función era la de encargarse de todo lo relacionado con el templo de Jerusalén: adoración, alabanza, sacrificios, ofrendas y otros. Aunque no poseían tierras, los levitas vivían de las ofrendas que el pueblo de Israel presentaba en el templo. Una parte de ellas eran destinadas a los levitas, quienes las tomaban para sus propias necesidades. Ellos estaban al servicio del templo, al servicio de Dios. Entonces ellos no recibieron heredad al llegar a la tierra prometida. Los levitas ejercieron asimismo el sacerdocio en el antiguo reino de Judá hasta la desaparición de este en el año 586 a.C. Los términos sacerdotes y levitas eran sinónimos. Podían decirles sacerdotes o levita, significaba lo mismo. ¿Ya? Para que podamos ir entendiendo, porque en el Nuevo Testamento quizás no vas a encontrar la palabra levita, pero vas a encontrar la palabra sacerdotes. Es por eso es importante que nosotros podamos ir conociendo la palabra para poder entenderla a cabalidad. Leví fue el tercer hijo de Jacob y Lea, hermano carnal de Rubén, Simeón y Judá. Junto con Simeón vengó la humillación sufrida por su hermana Dina con la masacre de Siquem y su pueblo. Esto está en Génesis 34, lo comentábamos cuando hablamos de la primera tribu, la tribu de Rubén. Por cuyo acto de violencia los 2 hermanos, Rubén y Leví, fueron reprobados tanto en Génesis 34:30 como en la profecía atribuida al patriarca en Génesis 49 del verso 5 al 7. Los descendientes de Leví, mediante sus 3 hijos, los 3 hijos de Leví fueron Gersón, Coat y Merarí,
quienes fundaron las 3 familias triviales. Génesis 46:10. Los hijos de Leví fueron Gerson, Coat y Merari. Éxodo 6:16. Estos son los descendientes de Leví, tal como aparecen en los registros de familia. Los hijos de Leví, Gerson, Coat y Merari. Leví vivió hasta los 137 años. Eso está en Éxodo 6:16. Números 3:17 y Primera de Crónicas 6 del 16 al 48 también narra esto de los descendientes de Leví. Moisés y Aarón fueron levitas muy conocidos, pertenecientes a la familia de Coat. Esto está en Éxodo 6 del 16 al 26. Esos versículos encontrarás todos los descendientes detallados. Los descendientes de Leví detallados, y ahí vas a encontrar a Moisés y Aarón. A la tribu de Leví se le confió el cuidado y el servicio del tabernáculo y más tarde el templo. Cuando ellos iban por el desierto, eran ellos quienes cuidaban y servían en el tabernáculo. Y más tarde, cuando ya se sentaron y el templo se construyó, a ellos se les dio ese trabajo. El resultado fue que Dios escogió esta tribu como sus siervos especiales para realizar los deberes religiosos que hasta entonces correspondían a los primogénitos, quienes, de acuerdo con la costumbre patriarcal, habían sido considerados los sacerdotes de cada familia. Números 3:9, números 3:9, 11 al 13, 40, 41 y 45. Puedes encontrar esto. ¿Cómo era eso? En la antigüedad, antes de que Dios le diera el sacerdocio a los levitas, cada primogénito de la familia era quien ejercía ese deber de sacerdote. Entonces cada primogénito era quien ofrecía los sacrificios, quien oraba por su familia, por su descendencia. Cuando Dios escoge a la tribu de Leví, esto deja de ser, ya los primogénitos no ofrecían las oraciones ni los sacrificios por su familia, sino que ahora los levitas eran quienes hacían el rol sacerdotal, la intercesión ante Dios. En el primer censo en el desierto se encontró que habían 22.000 levitas, pero 22.273 primogénitos de las demás tribus. Los 273 primogénitos que sobrepasaban el número de levitas fueron redimidos con el pago de 5 siclos por cada uno. Así fueron liberados del servicio del tabernáculo. Eso lo encontramos en las Escrituras. Funciones que desempeñaban. Como servidores del santuario, los descendientes de Leví se dividieron en 2 clases principales para desempeñar funciones diferentes. Los levitas se dividían en dos clases, ¿ya? Estaban, uno, los sacerdotes descendientes de Aarón. Ya, por eso debemos tener en claro, porque nombran a los levitas y dicen, sí, son de Aarón. No, los levitas son de la tribu de Leví. Había una parte que eran los descendientes de Aarón, que eran los sacerdotes. Y había otra parte, que la vamos a estudiar en el segundo punto. Entonces es importante que nosotros sepamos distinguir, porque quizás hasta el día de hoy tú has pensado que los levitas eran los descendientes de Aarón. Pero estaban los descendientes de Aarón, que eran sacerdotes, y habían otros.
Vamos a leer Deuteronomio 38, o sea, perdón, 33, Deuteronomio 33, 8 al 11. Ustedes saben que mis ojitos no son muy buenos, así que por eso yo me equivoco en darle la referencia. Moisés dijo lo siguiente sobre la tribu de Leví. Oh Señor, has dado tú Urim y Tumim, el sorteo sagrado. A tus fieles, los levitas, los pusiste a prueba en Mosa y escuchaste con ellos y luchaste con ellos en las aguas de Meriba. Los levitas obedecieron tu palabra y cumplieron tu pacto. Y fueron más leales a ti que a sus propios padres. Ignoraron a sus parientes y no conocieron a sus propios hijos. Ellos enseñan tus ordenanzas a Jacob y dan tus instrucciones a Israel. Ofrecen incienso delante de ti y presentan ofrendas quemadas enteras sobre el altar. Oh Señor, bendice el servicio de los levitas y acepta todo el trabajo de sus manos. Hiere a sus enemigos donde más les duela y derriba a sus adversarios para que no vuelvan a levantarse. ¿Quiénes eran estos? Eran los sacerdotes descendientes de Aarón. Tenemos otra parte de los levitas. Y los sacerdotes eran los que actuaban como mediadores entre Dios y los hombres, realizaban los sacrificios y los servicios en el santuario. Ellos eran los descendientes directos de Aarón. Esos levitas, sacerdotes, que eran los mediadores entre Dios y los hombres, los que realizaban los sacrificios y el servicio en el santuario. Y estaba el resto de los levitas, que estaban encargados durante la peregrinación del transporte del tabernáculo, levantarlo y cuidarlo. Estaban de pie y ayudar a los sacerdotes en el cumplimiento de sus deberes. Entonces había otra parte de los levitas que eran de la tribu de Leví, no eran descendientes de Aarón, pero eran levitas y eran los ayudantes de los sacerdotes. ¿Ya? Vamos entendiendo, ¿no es cierto? Y esto está en Números 1, versos 50 al 53. Pon a los levitas a cargo del tabernáculo del pacto, así como del mobiliario y sus accesorios. Cuando ustedes viajen, los levitas transportarán el tabernáculo junto con todo su mobiliario, lo cuidarán y acamparán a su alrededor. Cuando sea tiempo de trasladar el tabernáculo, los levitas lo desarmarán y cuando sea tiempo de detenerse, ellos lo armarán nuevamente. Sin embargo, cualquier persona no autorizada que se acerque al tabernáculo será ejecutada. Cada tribu de Israel acampará en un área designada y bajo su propio estandarte, pero los levitas acamparán alrededor del tabernáculo del pacto para proteger a la comunidad de Israel del enojo de Dios. Los levitas son responsables de permanecer en guardia alrededor del tabernáculo, lo que leíamos antes. Cuando los levitas recién habían sido designados como ayudantes en el tabernáculo, se decidió que servirían desde los 30 años hasta los 50. Esto está en Números 4:3. Fue Jehová por intermedio de Moisés quien más tarde bajó la edad de inicio a 25 años. Números 8:24. Pero se subió a 30 otra vez antes del tiempo de David. Está en Primera de Crónicas 23 del 3 al 5. Aunque en sus días se la rebajó a 20 años. Primera de Crónicas 23, versos 24 y 27. Probablemente por causa de los servicios más complicados en el futuro templo, que requerían más personal que el grupo desde los 30 años podía proveer. O sea, en el tiempo de David, se rebajó, en la segunda fase del tiempo de David, se rebajó la edad de servicio del tabernáculo, de los levitas
de 25, o sea, de 30 años a 20 años. ¿Por qué? Porque necesitaban más gente, porque se iba a construir el nuevo templo y con los descendientes que eran mayores de 30 no alcanzaba para todo el servicio que se necesitaba, por eso se baja la edad a 20 años. La edad de 20 años parece haber continuado durante el tiempo del Antiguo Testamento como la edad legal para que los sacerdotes y levitas comenzaran su labor. Segunda de Crónicas 31:17 y Esdras 3:8. Los levitas que oficiaban vestían ropas de lino blanco en ocasiones especiales, hasta los tiempos de Agripa II, cuando los levitas recibieron permiso para vestir ropa blanca de lino durante todo su servicio como sacerdote. O sea, antes de Agripa II, ellos solamente vestían ropa blanca en ocasiones especiales. Después de Agripa II, ellos recibieron la autorización de vestir ropa blanca todo el tiempo. En tiempo de David se realizó una gran reorganización del personal eclesiástico y los levitas fueron divididos en 4 clases. ¿Ya? 1. Los levitas, ayudantes de los sacerdotes en sus tareas en el santuario. 2. Los cantores y los músicos. 3. Los porteros y funcionarios. 4. Jueces y escribas. Todo esto está en el libro de Primera de Crónicas, entre el capítulo 24 y 26. Quiero que tengas en claro, porque dicen, no es levita. Él es levita porque canta. Leamos Biblia. Entendamos. Hasta los porteros y funcionarios eran levitas. Los jueces y escribas eran levitas. Los levitas, después del exilio babilónico, posteriormente del exilio babilónico, sorprende que la cantidad de levitas que regresó fuera muy reducida en comparación con la de sacerdotes que volvieron de Babilonia a Zorobabel. Con Zorobabel. Mientras 4.289 pudieron demostrar su derecho de sacerdocio, esto está en Esdras 2 del 36 al 39, además de 709 otros que no estuvieron en condición de probarlo. El mismo libro de Esdras en el capítulo 2, versos 61 y 62. Lo que solo se encontraron 341 levitas, cantores y porteros entre la gran compañía de los exiliados que retornaron a su tierra. Eso está en el libro de Esdras 2, versos 40 y 42. Y en los tiempos de Esdras solo 38 levitas más pudieron ser inducidos a regresar a Judea después de esfuerzos especiales. Cuando vuelven, necesitaban sacerdotes, necesitaban levitas cantores, necesitaban levitas porteros, escribas, pero no había. Entonces necesitaban motivar para que volvieran. Vamos a leer el libro de Esdras 8 del 15 al 19. Reuní a los desterrados junto al canal de Ahava y acampamos allí 3 días mientras revisaba la lista de las personas y los sacerdotes que habían llegado. Descubrí que ni un solo levita se había ofrecido para acompañarnos. Entonces mandé a llamar a Eliezer, Ariel, Semaías, Elnatán, Jarib, Natán, Zacarías y Mesulam, los cuales eran jefes del pueblo. También mandé a llamar a Joairib, Elnatán, quienes eran hombres con discernimiento. Los envié a ver a Ido, el líder de los levitas de Casifia, para pedirle a él, a sus parientes y a los sirvientes del templo que nos enviaran ministros para el templo de Dios en Jerusalén.
Como la bondadosa mano de nuestro Dios estaba sobre nosotros, nos enviaron a un hombre llamado Serebías, junto con 18 de sus hijos y hermanos. Serebías era muy sagaz, un descendiente de Mailí, quien era descendiente de Leví, hijo de Israel. También enviaron a Asabías, junto con Jesaías, de los descendientes de Merarí, a 20 de sus hijos y hermanos. Respaldo de lo que estábamos comentando anteriormente. Los levitas reanudaron sus tareas eclesiásticas después del exilio. ¿Dónde encontramos esto? En el libro de Esdras, del capítulo 3 en adelante, 3, 8 al 12, capítulo 6, del 16 al 20. Algunos compartieron una apostasía ocasional con parte del pueblo. Eso lo podemos encontrar en el capítulo 10, 23 y 24 de Esdras. Otros hicieron una doble obra en favor del Señor al ayudar a Esdras en la lectura y explicación de la ley de Dios. Nehemías 8 del 7 al 13 y 9 del 4 al 5. También ayudaron a Nehemías a reconstruir parte del muro de la ciudad. Durante el tiempo de la ausencia de Nehemías de Jerusalén, cuando los judíos dejaron de contribuir con el diezmo, los levitas fueron obligados a descuidar el servicio del templo y ganarse la vida realizando trabajos agrícolas. Nehemías los trajo de nuevo a Jerusalén y proveyó para su sostén. Nehemías 13 del 10 al 13. En el Nuevo Testamento rara vez se menciona a los levitas. Esto puede indicar que todavía eran pocos en número o no. Cristo incluye a un levita en su parábola del buen samaritano. Eso está en Lucas 10:32. El registro bíblico, aunque declara que muchos de los sacerdotes obedecían la fe. Y vamos a leer Hechos 6:7. Dice: así que el mensaje de Dios siguió extendiéndose. El número de creyentes aumentó en gran manera en Jerusalén y muchos de los sacerdotes judíos también se convirtieron. Menciona solo a un levita que se hizo cristiano. Hechos 4:36. Por ejemplo, había un tal José, a quienes los apóstoles le pusieron por sobrenombre Bernabé, que quiere decir hijo de ánimo. Él pertenecía a la tribu de Leví y era oriundo de la isla de Chipre. Solo a él se le nombra textualmente que siendo levita se convierte al cristianismo. La tribu de Leví, en el pectoral del sumo sacerdote, que los levitas eran quienes cargaban este pectoral, la piedra que los representa es la esmeralda, una piedra verde, piedra preciosa, que representa paz, armonía. Su estandarte era el pectoral con todas las piedras, porque ellos eran quienes cargaban para interceder ante Dios por las 12 tribus de Israel. Este es el estudio de la tribu de Leví. Ellos son, hasta el día de hoy, quienes están tienen esa misión en Israel. En Israel hay sacerdotes, aunque el templo no esté. Y un día van a estar ellos y están dentro de las tribus que están nombradas en las 12 puertas, en las franjas de tierra, como hemos estudiado en los otros estudios. Esta es la tribu de Leví. Te invito que puedas conectarte con nosotros el día viernes nuevamente, estudiando otra tribu de Israel. Si eres nuevo o estás viendo este video, te invito a que le puedas dar like, lo puedas compartir en Facebook. Si nos estás viendo a través de YouTube, activa la campanita para que puedas recibir notificaciones cada vez que subamos contenido a nuestro canal. Y dale like al video.
Dios te bendiga, Dios te guarde. En Facebook, en los comentarios te dejo las imágenes como lo he hecho en las otras clases anteriores sobre la piedra y el estandarte de la tribu. Dios te bendiga, tengas una tarde maravillosa. Shalom, shalom.